Antes de adentrarnos en el mundo de la formulación y nomenclatura de compuestos, conviene pararse y aprender a nombrar y formular correctamente las especies más sencillas que nos podemos encontrar. Con esto me refiero a sustancias en las que únicamente aparecen un tipo de átomo. Si esos átomos están de forma neutra, entonces hablamos de elementos, pero cuando los átomos adquieren carga, sea positiva o negativa, entonces hablamos de iones. Bien, pues hoy vamos a nombrar y formular elementos e iones simples. Vamos a ver cómo se hace con los elementos. Por ejemplo, formular el elemento cromo únicamente requiere escribir su símbolo, Cr, azufre, una S mayúscula, hierro, Fe, sodio, Na, vanadio, V mayúscula, carbono, C mayúscula. Evidentemente los átomos de hierro se unen entre ellos formando muchos átomos de hierro, formarían una pieza de hierro, un trozo de hierro, en definitiva el elemento hierro. Solo escribimos el símbolo, y eso no significa que el átomo esté de forma aislada, no, muchos átomos de hierro se unirán, sea como sea, para formar el trozo de hierro. Lo mismo ocurre con el cromo, con el azufre, con el sodio, el vanadio o el carbono. El carbono puede encontrarse de distintas maneras, en forma de carbón mineral, grafito, diamante, pero en definitiva, el carbono no es ni más ni menos que la suma de muchos átomos de carbono y por eso simplemente escribimos su símbolo. Ahora bien, existen 7 excepciones notables, 7 elementos químicos que suelen encontrarse en la naturaleza en forma de moléculas en las que los átomos se unen de dos en dos, forman parejas. Son lo que conocemos como elementos diatómicos y son los siguientes. En estos 7 casos, los átomos se unen por parejas, por eso decimos que son elementos diatómicos. Y cuando nos digan que escribamos la fórmula de una de estas sustancias, tendremos que escribir la fórmula de su molécula. Por eso cuando nos dicen hidrógeno ponemos H2, nitrógeno N2, oxígeno, como estaréis hartos de ver todos, O2 y no O, flúor, F2, cloro, Cl2, bromo, Br2 y yodo, I2. Es muy habitual decir yodo, especialmente en Andalucía, también en el resto de España, aunque en Castilla es más común decir yodo. Los 5 primeros corresponden a elementos que son gaseosos. El bromo ya es un elemento líquido, no obstante, en ese líquido estarían las moléculas de bromo con átomos unidos de 2 en 2 por parejitas, y el yodo, que es sólido, pero a pesar de todo sigue siendo una sustancia molecular, es decir, átomos unidos de 2 en 2. Vamos ahora con la nomenclatura. ¿Qué tenemos que decir si nos encontramos esto? ¿Vale? Obviamente esto corresponde al símbolo del estaño y por tanto se trata simple y llanamente de estaño. Li, litio. Mg, magnesio. Pero si me encuentro 2, como yo sé que el elemento oxígeno es diatómico, supuestamente tenemos que saberlo porque es química básica, simplemente diré oxígeno. Pero también podríamos decir, utilizando la nomenclatura de prefijo, y es aceptado obviamente por la IUPAC, dioxígeno. Es decir, cuando lo nombramos podemos decir dioxígeno, aunque lo habitual es decir oxígeno. Aquí en este caso sería simplemente decir cloro, pero podríamos hacer lo mismo y llamarlo dicloro, utilizando el sistema de prefijos numerales. ¿Qué pasa si me encuentro una O sola? En principio puedo pensar que se trata de un error, porque el elemento oxígeno es diatómico y lo normal es que los átomos estén unidos de 2 en 2. Si me pone una O sola, podría pensar que es simplemente que no sabe escribir la fórmula o que realmente te está refiriendo a átomos de oxígeno sueltos. La pregunta es, ¿existen los átomos de oxígeno sueltos? Sí, pueden existir. Por ejemplo, una descarga eléctrica, un rayo mismo, en el aire puede provocar la rotura de moléculas de oxígeno que durante un instante
dejaría átomos de oxígeno sueltos en el aire. Pero esos átomos de oxígeno sueltos son muy inestables y se volverán a unir. Es lo que se llaman radicales. ¿Cómo se nombran esos radicales? Pues diríamos monoxígeno. Haciendo hincapié en el hecho de que hay un átomo de oxígeno únicamente. Fijaos cómo aquí no se dice monolitio, se dice litio, es el elemento químico. Aquí sí digo el mono porque lo habitual en el oxígeno es que los átomos estén formando parejas, monoxígeno. También podemos encontrarnos casos que nos saquen un poquito de nuestra zona de confort. Veo S8, yo sé que el azufre, en teoría el símbolo sería una S. ¿Por qué me han puesto S8? Bueno, podría decir, simple y llanamente, octazufre. 8 átomos de azufre unidos. Es de hecho una de las formas alotrópicas del azufre. O si me encuentro S2, podría llamarlo azufre en estado gaseoso, porque de hecho el azufre cuando forma gas forma moléculas diatómicas, o llamarlo simple y llanamente diazufre. Los iones, sean simples o complejos, existen de dos tipos. Los positivos, que llamamos cationes, y los negativos, que llamamos aniones. Sea un átomo o más de uno, si aparece como superíndice un número de cargas positivas, eso sería un catión. Y si aparece un superíndice con un número de cargas negativas, sería un anión. ¿Vale? Bien, como hoy vamos a tratar únicamente los iones simples, quede claro que esos serían iones en los que solo hay un tipo de átomo. ¿Vale? Por ejemplo, como este, y no como este, que sería complejo. Ya vimos en los vídeos anteriores que los elementos metálicos tienen cierta facilidad o incluso tendencia a perder electrones, con lo cual los cationes suelen ser átomos de metal que han perdido electrones. Vamos a ver cómo se nombrarían algunos cationes sencillos. Por ejemplo, vemos esto, calcio con 2 cargas positivas. ¿Cómo se llamaría? Pues simple y llanamente se llamaría catión calcio o ion calcio. En la nomenclatura tradicional no se indica el número de cargas cuando ese elemento solo tenga una posibilidad, y como vimos en los vídeos anteriores, el calcio única y exclusivamente tiene la valencia 2, con lo cual es imposible que tenga una carga distinta de 2. Como la única posibilidad para el calcio es tener 2 cargas positivas, decimos simplemente ion de calcio. Lo mismo haríamos con el ion de sodio. Vemos Na positivo, decimos ion de sodio. Podéis decir, bueno, Manuel, ¿y qué hago si me encuentro esto? Y la respuesta es muy sencilla, eso no te lo vas a encontrar, porque el sodio no tiene valencia 2, no puede adquirir 2 cargas positivas. La única opción, la única posibilidad en la que el sodio queda estabilizado es si pierde un electrón. Es decir, los únicos iones de sodio que te vas a encontrar son estos, nunca estos. Eso no existe, ¿vale? Pero ¿qué pasa si me encuentro hierro con 2 cargas positivas? ¡Ojo! El hierro en realidad, si miramos en una tabla de valencias, tiene valencias 2 y 3, con lo cual podríamos encontrarnos en principio, en este caso es cuando es necesario diferenciarlo. No puedo decir catión de hierro, porque es como si digo el hijo de mi vecino, y resulta que mi vecino tiene 2 hijos. Si dices el hijo de mi vecino, ya no sabes a quién te refieres. Únicamente podría decir el hijo de mi vecino si mi vecino solo tuviese un hijo. Entonces nadie tendría duda de que me refiero a esa persona, a una persona en concreto. Pero no me vale esa expresión, el hijo de mi vecino, si mi vecino tiene 3 o 4 hijos. Lo mismo pasa con el caso de los cationes. Si para el hierro existe la posibilidad de cationes con 2 cargas positivas y cationes con 3 cargas positivas, tenemos que llamarlos de distinta manera a cada uno de ellos. A este lo llamaríamos ion de hierro 2. Se pone el número de carga encerrado entre paréntesis con números romanos, no se deja espacio entre la letra y el paréntesis, se pone junto, y este sería el ion de hierro 3.
De hecho, es muy común omitir la palabra ion. Decimos hierro 2 y hierro 3, hierro 2 y hierro 3. ¿Vale? La nomenclatura de ego-envases es aún más simple y lo que hace es decir, voy a omitir la palabra ion porque no me cabe, diría hierro 2 más. Se pone con número arábico, hierro con 2 cargas positivas. Y este lo llamaríamos hierro con 3 cargas positivas. Seguro que muchos están diciendo, joder, esta me gusta más. Sí, a mí también. Lo que pasa es que es mucho más común, mucho más habitual que los químicos y que encontráis en los libros de texto y en mucho material esta nomenclatura, la de números romanos, mucho más que la nueva nomenclatura de ego-envases. Por lo cual hay que conocer la nomenclatura de romanos. Diferencias. La diferencia es que en ego-envases, si yo nombrara el sodio, diría sodio 1 más. Y si nombrara el calcio, diría calcio 2 más. No omitiría en ningún caso la carga, aunque el catión sea monovalente, es decir, solo tenga una posibilidad, siempre se pone. Vamos con aniones. Bien, los aniones únicamente pueden formarlos los elementos no metálicos. Y esos son boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, oxígeno, azufre, selenio y telurio, flúor, cloro, bromo, yodo y estato. Y esto es así porque precisamente los átomos de no metal tienen tendencia a capturar electrones. Por eso tienen tendencia a transformarse en aniones. Bueno, pues se pueden utilizar dos nomenclaturas para nombrar esos iones. Quede claro, si por ejemplo estamos hablando de un anión del azufre, estaremos hablando sí o sí de un anión de azufre con 2 cargas negativas. Si estamos hablando de un anión de cloro, obligatoriamente con una sola carga negativa. Tú dirás, ¿y cómo voy a saber yo eso? Fácil, porque se supone que te tienes que saber las valencias. Y la valencia negativa del azufre es la 2. Y la valencia negativa del cloro es la 1, que precisamente significa eso, que el cloro tiene tendencia a capturar un electrón, a cargarse con una sola carga negativa. Mientras que el nitrógeno, por ejemplo, se cargaría con 3. Su valencia negativa es la 3. ¿Cómo se nombran esos iones? Lo único que tendremos que hacer es terminar el nombre del elemento en uro. La terminación uro para nosotros a partir de ahora va a ser siempre sinónimo de anión y también sinónimo de que el elemento está utilizando la valencia negativa. Cuando un nombre de un elemento acaba en uro, utiliza siempre la valencia negativa. Por ejemplo, el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7 y la menos 1. Pero si acaba en cloruro, si tú escuchas en el nombre una fórmula cloruro de bla bla bla, pues ya sabes que ese cloro está usando la valencia 1, que es la valencia negativa que tiene, ¿vale? Por tanto, ¿cómo se llamaría esto? Pues esto se llamaría ión o anión sulfuro. Mientras que este sería el ión cloruro y este el ión nitruro. Ojo con sulfuro, no azufruro ni nada por el estilo. Sulfuro viene de la raíz latina, sulfurum. Y para terminar vamos a ver el caso de los iones homopoliatómicos, que son un poquito más raritos, pero veréis cómo se podrían solucionar. Por ejemplo, imagínate que tengo... Vamos a ver estos dos casos en particular. Esto no va a ser muy habitual que lo encontréis, por lo menos no en química básica, ¿vale? Pero bueno, pongamos que no lo encontramos, ¿cómo se resolvería? Para estos casos es genial la nomenclatura de ego-envases. Únicamente diríamos ión tetraazufre con 2 cargas positivas. Yo digo tetraazufre, que significa 4 átomos de azufre, y digo que tiene 2 cargas positivas utilizando la nomenclatura de ego-envases y he salvado la papeleta. Ión tetraazufre 2 más, ión trihidrógeno con una carga positiva.
No creo que os salgan muchos casos similares a estos, pero si os sale en alguna ocasión, ya sabéis cómo podéis solventarlo. Y con esto yo creo que hemos terminado el repaso de algunas peculiaridades con la nomenclatura y formulación de elementos químicos y de iones. Bueno, nos vemos en el siguiente.